Buenas noches, muchachos. Vamos a hacer este videito a pedido de unos alumnitos que quieren revisar lo concerniente a vía piramidal. Vamos a ver por qué se llama vía piramidal y cuáles son las principales funciones y los recorridos. Muy brevemente, ¿ya? Miren, el cerebro humano tiene 5 lóbulos que toman el nombre de acuerdo a los huesos que están arriba, suprayacentes. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital y el temporal. Acá al fondo hay un lóbulo, el quinto lóbulo, en el valle silviano llamado lóbulo de la ínsula o la ínsula de Rayleigh. Pero acá no se muestra porque tampoco es importante en la vía piramidal. De todos estos lóbulos, el más importante en la función motora es el lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque acá nacen las neuronas que se encargan del movimiento de los músculos esqueléticos. Y de todo el lóbulo frontal, que vemos que hay como una especie de tripitas, giros se llaman en sí o circunvoluciones. Tenemos 4, circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior y la circunvolución frontal ascendente. Esta última, la circunvolución frontal ascendente, es la más importante porque acá radica el área primaria motora del movimiento. Vamos a ver que acá nacen neuronas que van a mover todo el músculo esquelético del cuerpo. Primera pregunta que vamos a responder: ¿dónde nacen las neuronas en el cerebro? Bueno, les adelanto, las neuronas en el cerebro, los cuerpos o los somas, nacen de 2 lugares. En primer lugar, de la corteza cerebral. ¿Qué cosa es la corteza cerebral? Es una capita superficial oscurita, gris, por eso se llama sustancia gris, como un cascarón que se encuentra en la superficie del cerebro. La corteza cerebral tiene en unos lugares hasta 6 capas y de ahí vamos a observar que nace un grupo de neuronas, ¿ya? En una de esas 6 capas. La más importante de las neuronas que nace en la corteza cerebral es una neurona que tiene un soma, un cuerpo piramidal y un axón muy grande que mide hasta varios centímetros. Esta célula se llama la célula gigante de Betz, o por la forma de su cuerpo también se le llama célula piramidal. Entonces, acá en la corteza, que en realidad es una envoltura de casi todo el cerebro, en la corteza, entonces, número 1, nace la célula gigante de Betz o célula piramidal. Pero, sin embargo, hay otros lugares donde también nacen las neuronas. En la parte central del cerebro encontramos también somas o cuerpos que tridimensionalmente forman estos espacios, estas imágenes, estas figuras que tienen forma de lente, con una colita. Estos se llaman núcleos basales o mal llamados ganglios basales. De acá también, de los núcleos basales, nacen neuronas. Entonces, a ver, rebobinando, tenemos 2 lugares donde nacen neuronas. Lugar número 1, hace rato lo hemos visto, de la corteza cerebral, de la corteza, o sea, de el cascarón, o lugar número 2, de los núcleos de la base. ¿Ya? Acuérdense bien, 2 son los lugares donde nacen las neuronas en el cerebro. Ahora, de estos 2 lugares, el lugar más importante o el nacimiento más importante es el nacimiento en la corteza cerebral. Ese es el lugar más importante. Por lo tanto, la vía que nace de la corteza, como justamente se trata de células con un cuerpo piramidal, células piramidales, esta vía que va hacia abajo se va a llamar la vía piramidal. Y esta vía que no nace arriba en la corteza, no nace de las células piramidales, se va a llamar vía extrapiramidal. O sea, todo lo que nace de acá hacia abajo se va a llamar vía extrapiramidal. Y todo lo que nace de la vía piramidal arriba hacia abajo se va a llamar vía piramidal. De las 2, la más importante es esta, la vía piramidal. Vamos a ver entonces la pregunta nueva ahora es: ¿dónde termina la vía piramidal? La vía piramidal, entonces ya sabemos, nace en la corteza, ¿no? Nace en la corteza, en las neuronas piramidales. Y hay 2 lugares donde pueden terminar. 1, en los núcleos del tronco encefálico,
¿ya? Como por ejemplo acá, miren, estas neuronas piramidales nacen de la corteza, vienen, y termina en el tronco encefálico, donde es sinapsis con otro grupo de neuronas. O bien, nacen en la corteza y bajan, y terminan en la médula espinal. Entonces, vamos por partes. Hay dos terminaciones. Uno, en los núcleos del tronco encefálico, que son núcleos de los pares craneales motores. Y dos, en los núcleos de la médula espinal, que se llaman las astas anteriores. Entonces, estas dos, por si acaso, estas dos son vías piramidales. ¿Por qué? Porque son células piramidales, pero vamos colocándole su respectivo nombre. A esta primera, que nace en la corteza y termina en los núcleos, vamos a llamarle vía córtico-nuclear. Y estas últimas, que nacen también en la corteza y terminan en la médula espinal, vamos a llamarle vía córtico-espinal. Las dos son vías piramidales, ojo. Entonces tenemos dos vías piramidales porque son células piramidales, repetimos por enésima vez. Tenemos la córtico-nuclear y la córtico-medular. Este es nuestro resumen. Y a conclusión, las vías motrices del encéfalo que se encargan del movimiento del músculo esquelético se dividen en dos. La vía piramidal, que son las que nacen acá en la corteza y bajan. Y la vía extrapiramidal, que son las que nacen acá en estos núcleos y van a bajar también. Ahora, un dato importante. La vía piramidal se encarga del movimiento voluntario para mover, por ejemplo, el músculo bíceps, el tríceps. O sea, de esta corteza van a nacer neuronas que van a bajar, ¿ya?, a originar movimiento voluntario. Y la vía extrapiramidal, que nace en estos núcleos lenticulares, claustro antemuro, etcétera, van a encargarse, también van a bajar, pero se encargan del movimiento involuntario. A su vez, repasemos la vía piramidal. Hay dos tipos, ¿no? El haz córtico espinal, que nace en la corteza y va hacia la médula espinal, y el haz córtico nuclear, que nace en la corteza y va hacia los núcleos, termina acá en los núcleos del tronco encefálico. De estos dos haces, el que nos va a importar es el haz córtico espinal, o sea, el que va de la corteza a la médula espinal. Ya vamos a ver por qué. Entonces, llegamos a ese haz, al haz córtico espinal. ¿Por qué se llama haz córtico espinal? Córtico viene de corteza, porque nace en la corteza, espinal viene de médula espinal y termina en la médula espinal. Córtico espinal. Entonces, vía piramidal no es igual que haz córtico espinal, porque hay dos tipos, recordemos, de vía piramidal: la córtico medular, que termina en los núcleos del tronco encefálico, y la córtico espinal, que va hacia la médula espinal. Veamos esta última. Entonces, la vía córtico espinal nace en la corteza y va a bajar por entre los núcleos de la base. Esta sustancia blanca se llama cápsula. Entonces va a recorrer, lo de arriba se llama centro oval. Recorre sus axones, acá están sus neuronas, recorren el centro oval, las cápsulas, y siguen hacia el tronco encefálico. Vamos a ver cuál es su destino, ¿ya? Esas neuronas piramidales que forman el haz córtico espinal bajan por las cápsulas, bajan por el centro oval, la parte de arriba, las cápsulas más abajo, siguen, el mismo lado, siguen todo el tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y al finalizar el bulbo raquídeo se cruzan misteriosamente para el otro lado. ¿Qué porcentaje se cruzan? Más o menos el 85 a 90% de las fibras se cruzan al otro lado y continúan su recorrido por el lado opuesto. Pero ojo, ya estamos en la médula espinal. O sea, al acabar el bulbo, se cruzan al lado opuesto y recorren el lado contralateral, ya estando en la médula espinal. El 85% se pasa al otro lado y el 15%, más o menos, se mantiene en el mismo lado. Entonces, acá tenemos la ampliación, miren nuevamente. La gran mayoría se pasa al lado opuesto a nivel del bulbo, parte final, y otro grupito pequeño sigue el mismo lado. Entonces va a haber dos caminos a seguir, ¿no? Aquellas fibras que se pasan al lado opuesto van a formar el fascículo córtico espinal
cruzado, ¿ya? Y va a recorrer la parte lateral de la médula espinal. Viaja por la parte lateral. Y el 15% que sigue el mismo lado va a viajar por la parte anterior de la médula espinal. Entonces va a haber dos tipos de haces, o dos tipos de cordones, de fibras. El lateral y el anterior. ¿De dónde, si nosotros, a ver, estamos en la médula espinal y nos preguntamos, ¿de dónde viene este grupo, este manojo de hilos, de cables, de axones? ¿De dónde viene? Si nosotros lo encontramos en la parte lateral, ¿de dónde viene? Viene del lado opuesto. Y si lo vemos, y si encontramos unos fascículos en la parte anterior, ¿de dónde viene? Viene del mismo lado. Por eso no se olviden, el fascículo córtico espinal lateral viene del lado opuesto, mientras que el fascículo córtico espinal anterior viene del mismo lado. Toda esa es una neurona, es una sola neurona que se llama la neurona gigante de Betz. Y ya que en la médula espinal va a hacer sinapsis con otra neurona que se ubica en las astas anteriores. Esta neurona es la neurona motora, ¿ya? Va a hacer sinapsis y esta continúa la función y sale por la raíz anterior a mover un músculo determinado. Bueno, acá tenemos un esquema donde vemos cómo, en resumen, nace arriba en el cerebro la orden, la vía córtico-espinal, baja por todo el tronco encefálico. Esto es el tronco encefálico, lo que vemos acá. Se cruza al lado opuesto y miren, vemos que sigue la parte lateral de la médula espinal. Entonces sigue la parte lateral, estamos hablando de la vía o del cordón o del haz que se cruza al lado opuesto, lateral. Acá no se observa bien, pero tiene que hacer sinapsis con las astas anteriores de la médula espinal. Entonces, resumiendo, ¿cuántas neuronas participan en la vía motora piramidal? La respuesta es 2 neuronas. Una, a ver, rebobinemos brevemente, una que nace arriba en la corteza, acá se nota, y va, ¿dónde termina? Acá en la médula espinal, y la otra que nace de la médula espinal hasta anterior, hasta el músculo. Muy bien, son 2 neuronas. La primera neurona nace efectivamente arriba en la corteza, pero sucede algo interesante. Esas neuronas, quedamos en un principio, les comentaba que nacen en el lóbulo frontal. Ahí está la área motora, pero no en cualquier zona, sino les hablaba también de esta tripita o giro circunvolución llamada circunvolución frontal ascendente. De ahí nacen todas las neuronas que van a mover nuestros músculos esqueléticos, todas, en absoluto. Y tenemos una especie de mapa donde nacen las neuronas de acuerdo a la parte del cuerpo que quiere mover. Y se ve que hay más neuronas para mover los músculos de la cara o la mano que para el resto del cuerpo. Entonces, acá tenemos todo un mapa, o como si fuera un panel control, donde nacen ordenadamente las neuronas gigante de Betz, que constituyen la primera neurona que van a bajar por todo el tronco encefálico, se cruzan la mayoría a la médula espinal a buscar su segunda neurona en el asta anterior. Entonces hubo un personaje llamado Penfield y su compañero Rasmussen que lograron descubrir este detalle importantísimo, un mapa de todo nuestro cuerpo. O sea, si yo estimulo acá eléctricamente esta zona, la persona como un títere va a mover la cadera, el tronco, el brazo, la mano, la cara, etc. Y entonces hicieron un mapa de acuerdo a las zonas que tenemos nosotros, donde se va a iniciar voluntariamente el movimiento de nuestros músculos, y le pusieron el homúnculo de Penfield. Homúnculo significa un duendecillo con una gran cara y unas grandes manos. Entonces, esas neuronas que nacen acá, van a bajan, ¿ya? Y luego hacen sinapsis con el asta anterior y de ahí sale una neurona a mover el músculo. Ese es el movimiento voluntario. Pero también resulta que hay otro movimiento, el movimiento involuntario. O sea, sucede que a veces esta neurona del asta anterior no necesariamente va a ser estimulada por una neurona que venga de arriba, sino también una neurona que venga de este mismo lado, mismo segmento. ¿Cuándo queremos eso? Cuando se necesita respuestas rápidas e inmediatas. ¿En qué momento sucede? En un reflejo. Por ejemplo, ahí, en un reflejo, ¿no? La neurona del asta anterior, vemos acá, sale a hacer su función sin necesidad que la orden venga de la corteza, sino directamente de la médula espinal. Directamente viene de acá, por un estímulo. Hay toda una secuencia en este acto reflejo.
Y finalmente la médula espinal entonces es una carretera por donde hay axones que van a subir al encéfalo y van a bajar. Estamos viendo en esta oportunidad los que van a bajar. Si hay una lesión en los diversos niveles de la médula espinal, entonces, por ejemplo, tú quieres mover una parte de tu cuerpo y si hay una lesión a nivel del cuello, ya no baja la orden. O más abajo ya no baja la orden. Por eso tenemos diferentes niveles. Mientras más arriba sea el nivel, es peor, porque el nivel de lesión se van a alterar más partes de tu cuerpo y origina una cuadriplejía, una paraplegia o paraplegia en los últimos casos o tetraplegia en los dos primeros casos. Y si es en una sola extremidad, hablamos de una monoplejía. Paresia se usa cuando es solamente debilitamiento de la función. Bien, eso es todo por el momento.